Bienvenidos, estamos avanzando en nuestra serie en las huellas de Jesús, que está basada en algunos pasajes selectos de los evangelios y particularmente en los textos que dan cuenta de los últimos días de Jesús, jueves, viernes, sábado y su domingo de resurrección. Durante 50 días estamos yendo de forma muy pausada, repasando estos capítulos clave, importantes, fundamentales en la vida y en el ministerio de Jesús. Juan, por ejemplo, ocupa prácticamente la mitad de su evangelio para dar cuenta de esos últimos días de Jesús en la tierra. Mateo también se ocupa de manera detallada de algunos de esos acontecimientos que hemos venido revisando desde hace ya algunos días, prácticamente 2 semanas estamos ya con esta serie de meditaciones y de mensajes. Por cierto, si tú no nos has acompañado día a día en las meditaciones, te invito a que lo hagas. Cada día está disponible tanto en el canal de YouTube como en nuestra página de Facebook, como los mensajes que mandamos por audio en los diferentes correos que se usan en WhatsApp y también en el audio de los posts que subimos día a día en Spotify. Si ya nos acompañas, te invito a que lo compartas. Haz que esta pequeña red de quienes van siguiendo la serie vaya creciendo. Así que puedes pedir permiso a amigos, familiares, para que les envíes la liga y podamos compartir el mensaje del Evangelio de Jesús. Algunas iglesias tienen eventos especiales estos días previos a la Semana de Pasión y algunas le llaman Cuaresma. Las iglesias protestantes lo celebran, las iglesias católicas lo celebran. En la mayoría de las iglesias evangélicas no es un acontecimiento especial estos días previos, aunque algunas sí se ocupan del día viernes y del domingo de resurrección. En mi caso, quería invitarlos a que tengamos 50 días en donde ponemos especial cuidado, atención en estos últimos días de Jesús en la tierra. No solamente te invito a que sigas la meditación, los mensajes también te invito a que tengas un día especial cada día. Estos 50 días, dale un poquito más de tiempo a tu meditación, a la oración, haz una introspección, prepara tu corazón. Eso es lo importante. Busca tener comunión con Dios, acércate a Él, ve la palabra con cuidado, profundiza en tu vida espiritual y hagamos un ejercicio de purificación, de limpieza, por medio del arrepentimiento, de la confesión. Y así seremos preparados para este gran día en que celebramos la pasión, el viernes su crucifixión y el domingo su resurrección. Pero por lo pronto oremos a Dios, pidámosle su dirección para el mensaje de este día. Padre, estamos en tus manos, deseamos rogarte, Señor, que nos hables, nos enseñes, nos adviertas, nos exhortes, nos guíes, nos pongas, Señor, alineados dentro de tu voluntad. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. El mensaje de esta ocasión se llama falla grave. Falla grave. Los sistemas pueden tener fallas graves y cuando hay una falla grave, el sistema corre peligro de colapsarse y de entrar en un shock que puede causar su destrucción. Una falla grave. A veces las alarmas en sistemas, cuando hay, por ejemplo, una planta de petróleo o hay una planta de electricidad o hay una planta nuclear, cuando hay una falla grave que ponga en riesgo la seguridad de quien vive ahí, enseguida hay la manifestación de una alarma fuerte para indicarnos que hay algo que puede pasar. Los temblores también. En la Ciudad de México hay todo un sistema de alarmas que nos indican cuando viene una falla que ha causado un movimiento de la Tierra que puede causar un despropósito grave o grande en nuestra ciudad. Pedro vivió una falla grave. ¿Qué ha pasado? ¿Has vivido en tu vida como seguidor de Jesús un momento de una falla realmente grave que ha puesto en colapso todo el sistema? Amenazó tu fe, tu fidelidad, tu santidad, tu integridad. Pues por lo menos quiero decirte que puedes en este día identificarte con Pedro, una falla grave. Y si bendito sea el Señor, no ha pasado esto en tu vida, también que el Señor nos permita hoy poder tener como ejemplo y diríamos como una palabra de advertencia lo que pasó en la vida de alguien tan importante como Pedro. Sin duda, con liderazgo dentro del grupo de los 12, sin duda, yendo siempre adelante,
siempre un hombre arrojado, firme, valiente, vigoroso, que no tiene duda en confirmar y en definir con claridad su posición en relación con Jesús. Pero una falla grave. No sé si tú te has preguntado si hubiera habido forma de que Jesús fuese también entregado para vivir su sacrificio, que es, sabemos, el precio de nuestra salvación, sin la traición de Judas y sin la negación de Pedro. Pues creo que sí, es probable que hubiese habido también otras formas en que Jesús hubiera llegado al momento culminante sin que Judas fuese el traidor, sin que Pedro lo negara. Tal vez en el caso de Judas, podríamos decir que era inevitable porque había sido ya profetizado la entrega de uno de los discípulos. Así que siendo Judas o cualquier otro, hubiera sido inevitable un traidor. Pero no sé si hubiera sido lo mismo con Pedro. A donde quiero llevarlos es al hecho de que, sin embargo, están estos nombres ahí, Judas y Pedro, porque nos advierten de algo. Son de alguna manera también contraejemplos de lo que no debiera pasar, pero pasa. Y nos advierte, nos permite entender lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando iba justamente en versos anteriores de ese capítulo 26. Vigilen, estén vigilantes, porque el espíritu está dispuesto, pero nuestra naturaleza humana es débil. Todas las fallas graves, lo sabemos, empiezan siendo fallas pequeñas. Nada colapsa de un momento a otro. Era muy difícil que sin ningún antecedente algo viniera a caerse sin ninguna razón previa a su caída. Sabemos que hay ciertas cosas que, siendo muy pequeñas, causan al final graves consecuencias. Una gran caída empieza siendo un pequeño detalle. Por ejemplo, el virus es tan pequeñito, son tan terribles las consecuencias que provoca, que tú y yo lo sabemos con la terrible pandemia que vivimos con el COVID. Un pequeño, muy pequeño, casi insignificante, incluso difícil de calificar como una pequeña partícula viva. Y las causas fueron entonces algo tan pequeñísimo y tan terribles consecuencias. Pedro ya había mostrado ciertos rasgos de carácter que daban para pensar. Era impetuoso. Le dijo Jesús a Pata: Señor, no obres así, no hagas esto, no permitas que pase esto en tu vida. Y el Señor lo exhortó y le dio una buena reprimenda. Apártate de mí, Satanás, que no pones tu mira en las cosas de Dios. Y otra vez Pedro aparece aquí, una terrible falla, pero mi pregunta es, ¿no se había dado cuenta? Tal vez se dio cuenta y no le dio importancia. O tal vez, dándose cuenta, no entendió lo que podría pasar. Y queridos hermanos y amigos, es importante estar vigilantes. Tú y yo sabemos que a veces hay cosas que no están bien ahí, en nuestro interior. Actitudes, pensamientos, sentimientos, tentaciones, debilidades que están presentes y nos advierten que hay cosas que podrían desencadenarse, cosas terribles, pero no le damos importancia o no entendemos realmente su significado o preferimos mantenerlo ahí en oculto sin renunciar a ello de manera clara y definitiva. Sin duda que a lo largo de la vida uno aprende que la fortaleza del discípulo está en la profundidad de la obra que la palabra y el Espíritu realizan en nuestro corazón. A veces pensamos que con una simple rociadita, una barnizada, quedamos bien. Y en realidad necesitamos una cirugía profunda, una cirugía mayor, una cirugía del corazón. Cuando seguimos a Jesús de manera superficial, esto da como resultado una vida cristiana débil. Incluso podría parecer que hay una gran intensidad porque hay mucha explosión, mucha emoción,
pero en realidad sabemos que la raíz es tan pequeña y es tan superficial que con el paso de los días, las circunstancias de la vida, las dificultades, hacen que esa pequeña planta se seca. Para ponerlo en términos médicos, el Señor necesita extirpar a fondo, ir hasta el fondo a la causa del problema. La negación de Pedro, la traición de Judas tenían una causa profunda en el corazón de los discípulos. Esto lo podemos ejemplificar con esa historia que tal vez ya me has escuchado a mí alguna vez platicarla, que se llama el jardín perfecto. Un jardinero que quería tener un jardín pero como una alfombra verde preciosa, sin de menor asomo de defecto. Y se esforzaba, regaba, escogía el mejor pasto, cuidaba el jardín, todos los días supervisaba que nada pasara, pero día a día encontraba que por allá en un rinconcito aparecía una hierbita mal. Y con toda oportunidad viva, usaba sus tijeras de jardinero y la cortaba. Pero al otro día, otra vez, aparecía la hierbita mala. Y bueno, le echaba ahí una sustancia para que pudiera matar esa planta y persistía en cuidar su jardín perfecto. Pero con el paso de los días, otra vez por ella sumaba la hierbita mala. Hasta que alguien le dijo, bueno, mira, no vas a lograr quitarla hasta que realmente puedas ir, escarba y arráncala de raíz. Hay que extirpar el daño de raíz. Esa raíz no logra erradicarla la religión. Tú puedes ser religioso, rezar, hacer tus rituales, asistir a la iglesia, incluso someter tu cuerpo con algún castigo, y esa raíz no la puede erradicar la religión. Esa raíz no la puede erradicar un alto estándar moral, tener altos principios y valores, ponerlos incluso en un muro de nuestra recámara, poniendo ahí con claridad a qué nos comprometemos a vivir. Hay señoritas que estando ya en edad para buscar pareja, hacen un voto en la iglesia y se ponen un anillo prometiendo castidad hasta el matrimonio. Ni los votos, ni la religión, ni las normas morales pueden erradicar la hierba mala porque están profundamente arraigada en el fondo del corazón. Jesús sabía que el ser humano necesita una operación seria, una operación mayor, una cirugía mayor. Y eso se logra mediante la obra de la palabra y la obra del Espíritu. No es mediante convencimiento, autoconvencimiento o flagelación. No es mediante castigo o culpabilidad. Se requiere un esfuerzo que solamente la palabra de Dios puede lograr cuando redarguye en nuestro corazón y nos hace darnos cuenta, tener convicción, conciencia de nuestra carencia, de nuestro pecado. La obra de la palabra es la única que tiene el poder para llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Es tan importante abrir la palabra todos los días y escuchar la palabra con atención semana a semana cuando nos reunimos como comunidad de fe para escuchar la palabra. Que la palabra nos redarguya, nos hable, sea martillo, sea una espada, sea un serrucho, que penetre el corazón y que lo abra de par en par. El Espíritu Santo haga su obra en nosotros y nos haga convencernos de pecado y realmente llevarnos a un arrepentimiento verdadero. Es lo que hoy, ayer y siempre necesitamos de parte del Señor. Por eso, que la palabra hable y diga la verdad. No se trata de que la palabra, el mensaje dominical, pueda cubrirnos con un barnicito de motivación, con un barniz de buenas palabras, con un barniz de aceptación, sino con la palabra profunda, que realmente logra cambios cuando toca el corazón, nos hace darnos cuenta de nuestra miseria
y de nuestro alejamiento del Señor. Sino, los cambios pueden ser incluso tan imperceptibles que no haya cambio alguno en nuestra vida. Permítanme compartir otra vez el pasaje de la palabra de esta ocasión. Estoy en Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús y el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta que le dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Hemos leído una y otra vez a los comentaristas, a los predicadores, hablando de esta historia, al decir: el llanto de amargura no significa un verdadero arrepentimiento. Si bien esto puede ser cierto, suele ser un primer paso. El llanto de amargura puede ser el testimonio de que el Espíritu Santo está tocando nuestra conciencia para percatarnos, hacernos conciencia de que hay algo malo en nuestra vida y que hay algo mal en lo que hemos incurrido. ¿Y sabes por qué es tan importante que la palabra del Señor hable a nuestro corazón y sea su Espíritu Santo el que nos haga discernir el mal en el que pudiéramos incurrir? Porque podríamos vivir en negación, negando nuestra realidad. Podríamos vivir en autojustificación, queriendo echar una defensa de lo que hacemos. Y ambas actitudes, tanto la negación como la autojustificación, nos mantienen bajo el poder de la oscuridad. Por el contrario, la palabra de Jesús que Pedro recordó en su conciencia en este momento confronta a Pedro y lo lleva el poder de la luz a la conciencia de Pedro. Lo confronta con su verdad, con su realidad. ¿Cómo es esto posible? Porque el Espíritu y la palabra nos ayudan a vivir el proceso de negación que todos hemos de vivir, sin importar el tipo de vida que tengamos. El Espíritu nos ayuda a vivir ese proceso de negación de uno mismo, no de negación del pecado, no de negación de nuestra realidad. El Espíritu y la palabra nos permiten dar el paso importante de poder cumplir en nosotros lo que Jesús nos dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y dijo: niéguese a sí mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La palabra no te pide una autojustificación. La palabra no te pide una negación de tu realidad. La palabra no te pide el fingir y ponerte un pequeño barniz de santidad. Porque la palabra nos habla con claridad que la causa de las hierbas malas que aparecen en nuestra vida es nuestro yo. Es nuestro ego. Ponernos a nosotros mismos por encima de todo, incluso por encima de Jesús.
Pedro lo que buscaba, a como pudiera, al negar 3 veces a su maestro, era salvar su pellejo. Pedro no estaba interesado al ver a Jesús en el pórtico del sumo sacerdote. Pedro no estaba ya interesado en ir a hacer algo más por su maestro. Pedro estaba interesado en evitar que lo identificaran para ser apresado. Pedro estaba pensando en él, como pensamos siempre nosotros cuando estamos haciendo cosas que sabemos que no son agradables a los ojos de Dios y que son raíz de amargura, hierba mala que causa terribles consecuencias en nuestra propia vida. No, pero pensamos que todo no lo merecemos. Pensamos que eso es un pequeño detalle que bien vale la pena hacerlo. Pues la palabra nos dice, estén vigilantes, porque el espíritu está dispuesto, pero su naturaleza humana es débil. La falla grave está a la puerta de nuestra vida. Por eso hay que estar vigilante, porque ninguno de nosotros, ninguno está ni puede sentirse más allá del bien y del mal. Vale la pena estar atentos y vigilantes, velar y orar. No solamente porque es un buen consejo, sino porque Jesús nos dijo que habíamos de hacerlo. Justamente en el momento previo a la traición de Judas, Jesús ha dicho, ven y oren, porque el diablo está a la puerta buscando hacerlos caer. Abramos nuestro corazón a la palabra. Que la palabra hable a nuestra vida. Abramos nuestro corazón al Señor y que Él nos hable con toda claridad. Y que la palabra nos convenza de nuestra necesidad de arrepentimiento genuino y verdadero y pensemos de manera renovada. Para que no nos acomodemos a la manera en la que piensa el mundo. ¿Cómo? Pues déjame decirlo de una manera sencilla en esta ocasión. Primero yo, y luego yo, y al último yo. No es nuestro ego, nuestro yo, nuestra preocupación por autosatisfacernos y encontrar un sentido de realización en la vida lo que nos lleva a cometer 1 y 1000 errores. Hay que bajarse del trono de nuestra vida. Y hay que permitir que Jesús ocupe ese lugar. Porque Él nos llama a hacer esa decisión firme de seguirlo. Y esa decisión firme de seguirlo significa negarse a uno mismo. Bendigo al Señor y lo glorifico por su palabra. Hoy podemos vernos como discípulos leales. Podemos orar, Señor, no nos dejes caer y mucho menos en una falla grave. Quisiera orar, Señor, para que seamos discípulos leales, discípulos valientes, firmes, de una pieza, enteros. Para que esto sea posible, no hace falta un pensamiento de afirmación o un pensamiento positivo o un acto de motivación. Importante es negarnos a nosotros mismos y afirmar al Señor como nuestro Señor en nuestra vida. Él es el Señor. Es su voluntad la que se hace en nuestra vida. Es su gloria la que buscamos. Es su satisfacción la que anhelamos. El que pueda decir, bien, buen siervo fiel. Que pueda gozarse cuando ve que sus hijos son como el Padre. Podemos hoy ver nuestra vida asumiendo los valores de lealtad y de integridad y haciendo un verdadero compromiso de seguir a Jesús sin duda, sin volver atrás, sin traiciones, sin negaciones, siguiendo a Jesús de manera definitiva. El Señor no quiere que fallemos, mucho menos que tengamos fallas graves. Ahí está el sistema trabajando, operando con el foquito amarillo y luego se convierte en rojo.
y luego empieza a aprender y a apagar con más intensidad, y luego lo sigue el oír de una sirena, y después todo el sistema colapsa. Incluso a veces el sistema colapsa para evitar su destrucción definitiva. Y en ocasiones llega el infarto, la conmoción, la crisis de salud, la crisis personal, la crisis económica, la crisis de negocios, para que podamos atención en que hay un foquito que no ha dejado de estar prendiendo y prendiendo y prendiendo, y queremos disimular, voltear hacia otro lado, no tomar conciencia de la realidad, y evitamos la palabra, y evitamos el culto, y evitamos la predicación, y queremos evitar que el Señor nos hable, porque preferimos estar en negación. Es tanto el dolor, es tanto el egoísmo, es tan profunda la herida, es tanto el rencor, que se convierte en traición en Judas y en negación en Pedro. Pero el Espíritu nos recuerda la palabra del Maestro. Y el Espíritu trae a nuestra conciencia la palabra del Maestro y nos llama a un verdadero, genuino y auténtico arrepentimiento. Podemos hacerlo hoy. Auténtico, verdadero y genuino arrepentimiento. Que así sea, para la gloria y la honra del Señor. Hoy es también primer domingo de mes, y como cada primer domingo de mes, también conmemoramos la muerte de Jesús y la anunciamos hasta que Él vuelva. Por ello te invito a que prepares tu corazón para que en unos instantes más tengamos la bendición de compartir la cena del Señor.